Buenos días, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Genómica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a continuación les vamos a exponer unos temas de la materia de fisiología. Mi compañera María José Ramírez Izquierdo y Giovanna Méndez Vázquez y una servidora Ana Luisa Madrigal Herrera. A continuación verán los videos donde le hablaremos de cada tema uno por uno. Bueno, voy a iniciar con temas que son relacionados con la alimentación y sus próximos mecanismos. Tipos y adaptaciones nutricionales. Bueno, una adaptación es cualquier tipo de cambio heredado que mejora las oportunidades de supervivencia. Conforme vamos nosotros desarrollándonos a lo largo de nuestra vida, obtenemos diferentes maneras de alimentarnos. Por ejemplo, existen dos tipos de especies en las cuales tienen una diferente tipo de alimentación. Se encuentran lo que son los autótrofos, que son especies como son las algas, las plantas y algunas bacterias. Y los heterótrofos son los que no producen su propio alimento y tienen que obtenerlo a través de otras maneras, como los animales, animales carnívoros, los que se comen a otro tipo de especies, y etcétera. Las adaptaciones relacionadas con la nutrición son entonces todas las modificaciones heredables que están relacionadas con la actividad de nutrición en los seres vivos. Conforme pasa el tiempo, vamos obteniendo diferentes conocimientos y maneras de adaptarnos a lo que es nuestro entorno, a lo que es la obtención de alimentos y muchas cosas más. Existen tres tipos de adaptaciones relacionadas con la nutrición. Tenemos las adaptaciones morfológicas o también conocidas como anatómicas. Un ejemplo aquí sería el pico de las aves. Por ejemplo, en un colibrí, el colibrí tiene su pico muy alargado. ¿Por qué? Porque para poder tomar su alimento de ciertas flores, hay flores que son muy cerradas, por lo tanto, ellos fueron, digamos que adaptándose a esa manera para poder tomar su alimento. En las adaptaciones fisiológicas, estas comprenden cambios en el metabolismo de los organismos vivos. Como un ejemplo sería los osos polares. Estos tienen que invernar en determinadas épocas del año. Por lo tanto, ellos consumen un alimento y en su interior guardan grandes cantidades para poder ir luego sintetizando o absorbiéndola en los lapsos de lo que es su invernación. En las adaptaciones etológicas nos dice, para muchos biólogos el comportamiento es uno de los aspectos más intrigantes de la adaptación. Ahí puse una imagen de un pavo real. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vamos adaptando a partir del medio. Si los animales quieren, por ejemplo, ocultarse de sus depredadores, ellos se van adaptando al medio en el que viven, no sé, cambiando su piel, pudiendo escalar grandes árboles o provocando ciertos sonidos diferentes, y etcétera. El ser humano también se ha adaptado para facilitar su obtención de nutrientes a lo largo del tiempo. Una persona que hizo mucho énfasis en esto fue el francés Jean-Baptiste Lamarck, que a principios del siglo XVIII sugirió que el cambio era ocasionado por los mismos seres conforme a que se esforzaban por perfeccionar su modo de vida. Según Lamarck, decía que los organismos intentaban mejorar su, digamos que su fisiología para así poder obtener mejores cosas, como es el ejemplo de lo que fueron las jirafas. Lamarck decía que estos animales se esforzaban por un sentir, o sea, por un deseo interno de poder mejorar y, por ejemplo, de poder alcanzar las frutas de los árboles más altos. El sistema digestivo de los vertebrados, veremos su estructura y su función. Bueno, como sabemos, el aparato digestivo es el conjunto de órganos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, que son los encargados del proceso de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos en sustancias sencillas para poder ser absorbidas. Este sistema digestivo presenta organizaciones muy diversas tanto en los animales vertebrados como en los invertebrados.
En el aparato digestivo pueden distinguirse las siguientes partes. Tenemos la zona cefálica, la zona del tronco, las grandes glándulas anexas, el hígado y el páncreas. La función del sistema digestivo se compone de 4 partes. Tenemos lo que es el transporte, la secreción, la absorción y la eliminación de desechos. En el transporte es cuando los alimentos entran, empezamos a deglutirlos mediante las enzimas que tenemos en la boca. La secreción es cuando ya son sintetizados los químicos de los alimentos. La absorción es la absorción de nutrientes, que esta se lleva en el intestino delgado, y luego lo que es la eliminación de desechos se da en el intestino grueso, que ya cuando son secretados, y estos son secretados por el ano. El sistema digestivo de los vertebrados. Bueno, en los mamíferos presentan un tubo digestivo completo. Es prácticamente un tubo en línea longitudinal que va desde la boca hasta el recto. Esófago, intestino delgado, intestino grueso, el recto, y también en ellos entran en contacto con lo que son las grandes glándulas como el páncreas y el hígado. En los reptiles, por ejemplo, en este caso las tortugas son herbívoras y carecen de dientes, pero también tienen el mismo sistema digestivo que los mamíferos. Los anfibios, las ranas y los sapos son carnívoros, aunque también pueden alimentarse de plantas, pero esto no quiere decir que dejen de ser carnívoros. Las aves. En las aves no existen labios ni dientes. Estos elementos son reemplazados por el pico y el estómago muscular o molleja. Y los peces, su sistema digestivo está conformado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino recto llano. Es el mismo prácticamente para todos los vertebrados. La regulación endocrina. Bueno, sabemos que el sistema endocrino es el conjunto de las glándulas endocrinas o glándulas de secreción interna. En esta intervienen las glándulas endocrinas, que son órganos de origen epitelial especializados en la secreción y que carecen de conductos excretores. Sabemos que las glándulas son órganos que nos secretan hormonas. Las hormonas son sustancias. La secreción hormonal es regulada de forma que las concentraciones de hormonas en sangre sean las apropiadas para desencadenar las respuestas necesarias. Necesitamos tener en nuestro organismo nuestras hormonas en concentraciones niveladas, ya que si esto no fuera así, empezaríamos a tener reacciones adversas. Estas secreciones son reguladas directamente por estímulos nerviosos, por estímulos bioquímicos y también por el hipotálamo y la hipófisis. Un ejemplo de esto sería el control en la secreción de hormonas tiroideas. Bueno, en estas el hipotálamo secreta un factor liberador conocido como TRH. Luego la TSH estimula a la glándula tiroides, vemos aquí, y esta a su vez sintetiza y secreta hormonas tiroides T3 y T4. Estas a su vez tienen que encontrarse en ciertas concentraciones en sangre para poder tener un óptimo resultado. Cuando el nivel en sangre de estas T3 y T4 es el adecuado, la estimulación por parte del eje hipotálamo hipofisiario debe cesar. La hipófisis y en menor medida el hipotálamo detectan el nivel elevado de estas hormonas en sangre, y ante esta señal el hipotálamo empieza a disminuir la síntesis del factor del liberador y la hipófisis frena la secreción de TSH. Este mecanismo es conocido como retroalimentación negativa. Ahora, otro mecanismo conocido como retroalimentación positiva. Esta se da, por ejemplo, cuando en el embarazo, en el caso de la oxitocina, en respuesta a la oxitocina, el músculo liso de los conductos se contrae, las glándulas mamarias, y al momento de que el bebé se pegue al pecho y empiece a succionar, esto estimula las glándulas y hace que esta succión
empiece a provocar la secreción de la oxitocina y se produce lo que es la secreción de la leche. Ahora tenemos los requerimientos nutricionales esenciales. Bueno, sabemos que para tener una óptima salud y un peso ideal y todo eso, debemos tomar en cuenta nuestra alimentación. Debemos de ingerir una dieta equilibrada y balanceada de nutrientes y alimentos energéticos. Nuestro estado nutricional está determinado por los alimentos que el cuerpo recibe. Clasificación según los requerimientos nutricionales. Tenemos los que son esenciales y los que no esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no pueden sintetizar y por lo tanto debemos obtenerlos a través de la dieta mediante nuestros alimentos. Entre ellos se encuentra la fenilalanina, el triptófano, leucina, isoleucina, lisina, valina, metionina y entre otras. Y en los niños se incluye la arginina y la histidina. Y los no esenciales son sintetizados por nuestro organismo y por lo tanto ya no es necesario obtenerlos mediante la dieta. Aquí a continuación tenemos una tabla de los esenciales y no esenciales. Podemos ver que en esenciales nos pide la leucina, lisina, fenilalanina, entre otros. Y los no esenciales como la alanina, tirosina, aspartato, citina. Estos sí los podemos sintetizar en nuestro cuerpo y los esenciales no. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían esas necesidades nutricionales? Bueno, tenemos tres: las necesidades energéticas, las necesidades estructurales y las necesidades funcionales y reguladoras. Las energéticas son las que nos aportan las cantidades de energía de nuestro cuerpo, como son las grasas y los lípidos. Las necesidades estructurales son los carbohidratos, como lo podemos encontrar en alimentos como el pescado, la leche, y etc. Y las necesidades funcionales y reguladoras son ya sea vitaminas, minerales, los ácidos, entre otros. Bueno, entonces los nutrientes esenciales. En los nutrientes esenciales tenemos los carbohidratos, las fibras, vitaminas, grasas, proteínas, minerales. Bueno, aquí en esta imagen, sí, rápidamente nos dice de dónde podemos conseguir, por ejemplo, los carbohidratos, las vitaminas, en los aceites tenemos tenemos las fibras, en los cereales, tenemos las vitaminas en las frutas y verduras, las grasas en los diferentes compuestos, las proteínas y minerales, vitaminas, proteínas en lo que es la carne, la leche y el huevo. El metabolismo energético, ok. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo con el objetivo de mantenernos vivos. Mediante esto producimos lo que es la energía que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo todas nuestras funciones a lo largo de nuestra vida. El metabolismo se divide en dos diferentes procesos, lo que es el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo, estas reacciones son aquellas que liberan energía, como es el caso de la glucólisis, que en esta se degrada la glucosa, se degradan sustancias como lo que es la glucosa, y entonces libera energía. Y en el anabolismo se podría decir o comprender que es un proceso reversible, porque en las reacciones utilizan energía ya liberada para componer enlaces químicos y construir componentes de la célula. Estos dos, el anabolismo y el catabolismo, son procesos acoplados, o sea que hacen el metabolismo en conjunto, cada uno depende del otro. Bueno, tenemos también lo que son los fosfágenos, de alta energía. Estos nos permiten realizar acciones de alta intensidad durante pocos segundos. Entre ellos tenemos el adenosin trifosfato, adenosin disfosfato, adenosin monofosfato, guanilil trifosfato y urinil trifosfato. Ahora vamos a ver los alimentos que son nuestra fuente de energía. Los alimentos pueden agruparse en tres grandes grupos diferentes. Tenemos los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. En esta tabla podemos ver las características de cada uno.
Por ejemplo, la unidad metabolizada de los carbohidratos es la glucosa. La unidad metabolizada de los lípidos son los ácidos grasos y las proteínas se metabolizan en aminoácidos. Y todas estas convergen en que la energía es formada de ATP y otros fosfágenos. El ATP es la molécula de energía que se genera en la mitocondria. Esta pertenece al grupo de los nucleótidos y por lo tanto está compuesto por una base nitrogenada, adenina, una pentosa, ribosa y un grupo fosfato. En el caso del ATP, 3 radicales fosfatos con enlaces de energía alta. Entonces, ¿cómo nos libera la energía el ATP o en qué nos ayuda? Bueno, el ATP nos libera su grupo fosfato para transformarse en adenosin difosfato. Y esta reacción es reversible, o sea que el ATP del organismo se reconstituye a partir del ADP para almacenar energía presente en los alimentos que consumimos. Usos comunes del ATP. El ATP sirve como transporte activo en las membranas celulares, para la síntesis de compuestos químicos en el anabolismo y trabajo mecánico. Como lo había mencionado, el ATP es la molécula que le proporciona energía a toda nuestra célula y es necesaria para todos los mecanismos y para todos los procesos químicos que intervienen en nuestro organismo. Pero ¿cómo se sintetiza? Bueno, el lugar donde se sintetiza el ATP radica en la mitocondria celular, concretamente en las crestas mitocondriales. Todos los grupos alimenticios pueden transformarse en ATP. En esta imagen vemos que los carbohidratos se sintetizan en glucosa y estos nos proveen de moléculas de piruvato, y lo que son los lípidos y las proteínas nos dan moléculas de acetoacetato, que estas a su vez activan la acetilcoenzima A, que esta sustancia es la que inicia y entra en lo que es el ciclo de Krebs para iniciar la liberación de las moléculas de ATP, que a continuación les voy a explicar. Bueno, al final de este proceso que ocurre en el citoplasma celular, tanto el piruvato como el acetoacetato se transforman en acetilcoenzima A. Este compuesto ingresa a las mitocondrias para participar en la síntesis del ATP. En un segundo paso que ocurre en las mitocondrias, el acetilcoenzima A es utilizado en un proceso denominado, como se les mencionaba, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, conocido así por su descubridor Hans Krebs, del cual resultan principalmente dos tipos de compuestos denominados NADH y FADH. Estos son vehículos biológicos de transferencia de electrones. Posteriormente, el NADH y el FADH ingresan a un proceso denominado como cadena respiratoria, del cual ya resulta la síntesis del ATP, como lo podemos ver en esta imagen. El producto final de este proceso anaeróbico, el cual ocurre en el citoplasma de la célula bajo condiciones aeróbicas, es el acetilcoenzima A, como lo había mencionado. Este acetilcoenzima A ingresa entonces a las mitocondrias para participar en una serie de reacciones químicas de oxidación, cuya finalidad es producir coenzimas reducidas de Na y de H. Entra el acetilcoenzima A, se llevan a cabo 4 pasos de oxidación en el ciclo de Krebs y dan como resultado moléculas de FADH y NADH. Estas participan en el último eslabón de la cadena metabólica energético, de la cadena del metabolismo energético aeróbico, conocido como cadena respiratoria. Estas moléculas de FADH y NADH participan en el último eslabón de la cadena del metabolismo energético aeróbico, conocido como cadena respiratoria. De cada ciclo de Krebs se obtienen 36 moléculas de ATP. Y pues eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado la información y a continuación mis compañeras les explicarán los siguientes temas. No se pierdan los siguientes videos.